Eh, Tengan todos muy buen día. Mi nombre es Leonardo José Calderón Calacín, con carnet número CC 22080. Bueno, yo les voy a exponer un poco sobre los sujetos etarios a lo largo de la historia de El Salvador, y cómo tiene, o sea, la relación de estos sujetos etarios al del sistema de protección social universal, y cómo estas condiciones de vida que se dieron a lo largo de la historia de El Salvador afectaron, o más bien explicar como un poco las características y todo lo que tiene que ver con estos sujetos etarios. Eh, el primer sujeto etario que nos da este sistema de protección social universal es el sujeto etario prenatal. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el contexto, se podría decir, de que en ese entonces, al principio de la conquista, de todo eso, la mujer era como valorada como un objeto. Entonces fue muchas veces abusada, y en todas las formas, psicológicamente y sexualmente. Entonces esto llevó a muchas violaciones, a lo cual esto ocasionaba a que las mujeres quedaran embarazadas, muchas de las cuales el mayor problema era que los españoles no se podían quedar junto a estas mujeres indígenas, por lo cual los niños o los sujetos etarios parentales no iban a tener una familia al momento de nacer. Las condiciones de vida eran hostiles en ese entonces. En esta época no existía ningún programa, ningún sistema para favorecer a este sujeto etario, y no siempre las mujeres lograban dar a luz, por decirlo así. Las mujeres embarazadas también fueron esclavizadas y explotadas por los españoles. Entonces, por las mismas condiciones en las que vivían, eh, ocasionaban las muertes, y por las enfermedades. Eh, el siguiente sujeto es el sujeto etario de primera infancia, que va desde los 0 a 8 años. Este sujeto etario, las condiciones en las que ellos nacieron y se desarrollaron, vivieron un rechazo, dado a que, como ya mencioné, los españoles no se podían juntar ni mucho menos formar una familia. Entonces se les conocía como mestizos, ese era el nombre el que se les daba. Y en el tiempo del 11 de diciembre de 1981, en la famosa masacre, la mayoría de las víctimas fueron niños. Es un dato muy relevante sobre este sujeto etario. El siguiente es el sujeto etario de la niñez. Los niños indígenas eran sometidos muchas veces a esclavitud y explotación. Eran forzados a los trabajos eh, en, en plantaciones de cacao y las minas de oro, siendo algunos como separados de sus familias y puestos a trabajar, sometidos en condiciones inhumanas. eh, Tenían un trato muy cruel, y muchos de estos murieron por esos tratos. Los niños testigos eran testigos de la represión que había en ese entonces, y víctimas de la masacre de 1932, conocida como la masacre del Mozote. Muchos niños vivían en la pobreza extrema, eran unas condiciones terribles. Eran detenidos y torturados y muchas veces asesinados por la participación. O sea, si ellos participaban en una actividad política, eran arrestados, y los cuales, como ya dije, muchas veces torturados. El siguiente sujeto etario es la adolescencia. En este sujeto etario, esta etapa, o sea, en los pueblos indígenas, como ya dije, o sea, desde muy pequeños, entonces ya en la adolescencia era como más fuerte ese sistema de opresión. Eran víctimas de una explotación. Durante la etapa colonial, los adolescentes tuvieron que trabajar siempre en minas, plantaciones, y además de tener abusos, los cuales muchas veces eran muy crueles, siempre hubo
esa parte o sea, esa parte de la clase española, la cual la utilizaba como una obra más barata, y los trabajos eran más que extremos. El siguiente sujeto etario es la juventud. En la juventud, pues, eh, los jóvenes ya como queriéndose hacer cargo de las familias que habían en ese entonces, se empezaron a juntar, se empezaron a como casar. Muchas veces quizás se dio, quizás en ese entonces como no había las protecciones que hay ahora en día, se daban las familias por decirlo así, largas descendencias. Entonces estos jóvenes también participaron en protestas, huelgas, las cuales eran oprimidas por los gobiernos, y obviamente pues tenían un trato cruel, o sea, eran siempre torturados. En el sujeto etario de la adultez, pues desde la etapa de la conquista eran explotados con los trabajos, vinieron a quitarles sus tierras, a las mujeres, como ya mencioné en el primer sujeto etario, eran violadas, abusadas, tratadas como objetos. Eh, en el sujeto etario de la adultez mayor, pues esto se vio como más afectado por las enfermedades, dado que en ese entonces pues no había nada, por decirlo así, de medicamento, y más que todo por las enfermedades que traían los españoles de allá, de sus tierras, y vinieron a invadir, trajeron esas enfermedades, como la viruela, por ejemplo. Bueno, esto ha sido como mi breve exposición. Espero que más o menos me haya dado a entender, y muchas gracias por su atención. Bueno, licenciado, mi nombre es Eric Fernando González Chenico. Mi carnet de GC 22023. Yo le voy a exponer un poco acerca de las medidas neoliberales y las medidas del SPSU respecto a los sujetos etarios. Para comenzar el breve análisis del trabajo, hay que aclarar en qué momento se implantan las medidas neoliberales en el país, y es con el gobierno de Alfredo Cristiani, que se da por las elecciones, que mejor dicho es candidato de Arena y se da por las elecciones que ganan. Para empezar con las medidas neoliberales, hay que decirte que en los 2 primeros años del gobierno de Cristiani es donde se implantan la mayoría, como por ejemplo tenemos liberación del comercio exterior, es decir, de que se le quita al gobierno la capacidad de exportar la azúcar, el café y el frijol, y estas propiedades se las dan a la empresa privada. También tenemos la liberación de los precios. Esta es otra medida que afectó al sector pobre, pues le quitan otra vez al gobierno de fijarle los precios a 230 productos y se los dan a los grandes empresarios. Otra de las características del neoliberalismo en El Salvador es que su objetivo era, de alguna manera decirlo, debilitar el papel del Estado y hacer crecer a las grandes empresas, o como se menciona en el libro, eh, que dice, se le quitan a los ricos y se los ponen a los pobres. Esto es una referencia ya que en el gobierno de Cristiani se impuso el IVA, que es el impuesto agregado a los productos de consumo, y se le bajó el de 35% a un 25% a los impuestos que pagaban los ricos, es decir, eh, impuestos de exportaciones, impuestos de propiedades de los ricos, impuestos de las grandes exportaciones de café, y también se bajaron los aranceles, que es el costo por la importación que se daba en el país, que pasó de un 230% a un 20%. Más adelante llega Calderón Sol al país, que él fue el encargado de la privatización, mientras que Cristiani, su gobierno se basó más que todo en la reducción de los costos de la exportación e importación.
Como seguía diciendo, llegó el gobierno de Calderón Sol y de las primeras medidas que este toma es subir el impuesto del IVA, pasa de un 10% a un 13%. Y las medidas que se dan en el gobierno de él viene a ser la liberación del mercado de tierras, que dice que se utilizó como un pretexto de la deuda agraria y agropecuaria de las cooperativas. Esto hace referencia de que anteriormente las tierras eran comunales y la gente y mucha gente vivía en ellas, pero ocupando esto como un pretexto, vendieron tierras y todo eso, pero esas mismas tierras se las vendieron a los mismos ricos del país, por ejemplo los grandes empresarios, de manera que se los quitaban a los pobres y de ahí hacían más ricos a los ricos, como ya hemos dicho anteriormente. También otra de las medidas que se da es de que se llega a los aranceles a un 0%, es decir, de que el país se vuelve un país libre para importar, lo que le genera un perjuicio a las personas que se dedicaban su trabajo al comercio local, pues los insumos subieron de precio y la ganancia que estos tenían era menor a lo, sí, era menor a como estaba antes.